Paulo Batista es de Portugal, es un invitado especial, como lo fue el doctor David Leija, de España, para este congreso. Es investigador integrado, no entiendo las siglas, Paulo, vos, si después lo podés aclarar, doctor en documentación de la Universidad de Alcalá, magíster o maestro en ciencias de la información y documentación, es investigador integrado del Centro Interdisciplinario, acá está, de Historia, Culturas y Sociedades de la Universidad de Évora, Portugal. Doctor en documentación de la Universidad de Alcalá, maestros en ciencias de la información y documentación, archivística de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Nueva Lisboa, máster en documentación de la Universidad de Alcalá, diplomado en estudios avanzados del doctorado en bibliografía y documentación, retrospectiva en humanidades, posgrado en Derecho de la Sociedad de la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa y en Ciencias de la Información y Documentación, Biblioteconomía y Archivística, especialización en buenas prácticas en gestión patrimonial y en ciencias de la información y documentación archivística, licenciado en Historia de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, técnico superior de archivo en el Archivo Municipal de Lisboa, del Ayuntamiento de Lisboa, fue profesor de la Maestría en Ciencias de la Información y Documentación, también de la Universidad Nacional de Lisboa, técnico superior en el Instituto Portugués del Patrimonio Cultural, Instituto Portugués del Patrimonio Arquitectónico y en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo, investigador en el Centro de Estudios de Historia y Cartografía Antigua del Instituto de Investigación Científica y Tropical, autor de publicaciones en revistas de la especialidad portuguesa y extranjera, en libros de coordinación diversa y artículos científicos presentados en congresos nacionales e internacionales. Estimado Paulo, cuando gustes, estás con el auditorio, podés comenzar. Hola, buenas tardes a todos los que están siguiendo este evento en Internet a través de Zoom. No podía dejar de empezar felicitando a la organización de este evento y agradeciendo la invitación a presentar esta conferencia, que me honra mucho. Estoy encantado de participar en este congreso. Les pido disculpas por mi castellano, que está lejos de ser brillante. Mi presentación abordará estos puntos. Esta presentación parte del estudio de los expedientes de obras particulares del municipio de Lisboa. Se trata de un conjunto de procesos organizados a cada inmueble particular de la capital, Lisboa, recopilados durante su existencia. De este modo, ingresan en un expediente de obra particular, además del proyecto de construcción, todos los proyectos de alteraciones, ampliaciones, mejoras con las respectivas memorias descriptivas, licenciamientos, autos de inspección, prorrogación de licencias, bajas de responsabilidad, o sea, toda la documentación producida relativa a un determinado edificio que va aumentando a lo largo del tiempo a medida que son incorporados nuevos documentos, siendo cerrados apenas con el proyecto de licencia de demolición total. El análisis de esta documentación es especialmente relevante, ya que, a semejanza de lo que se verifica en el municipio de Lisboa, es aquella que, por un lado, es producida en mayor dimensión por los servicios productores de cualquier municipio del mundo y, por otro lado, es la más buscada y la que origina mayor número de peticiones de reproducción por parte de los usuarios de estos archivos, siendo bastante diversa desde el punto de vista cronológico, tipológico, informativo y soportes. Es también, en numerosos casos, la que en estos archivos tiene mayor asignación de
trabajadores para su organización y difusión. Aún así, se trata de una información poco estudiada, no solo en Portugal, sino en la generalidad de los países, siendo casi inexistentes los artículos y trabajos académicos que la profundizan. Considerando la importancia de esta documentación, pretendo presentar y interpretar la forma como es efectuada la difusión de esta documentación a los usuarios del Archivo Municipal de Lisboa. Actualmente, esta documentación constituye la más significativa en lo que respecta a la dimensión del municipio de Lisboa, con aproximadamente 53.000 expedientes de obras particulares, siendo que casi 7.000 se refieren a expedientes de obras demolidas, ya no existen, con más de 2.700.000 procesos que diariamente aumentan, repartidos en cerca de 270.000 volúmenes. Esta documentación ocupa cerca de 7.000 metros lineares en depósito, de los quase 30.000 que existen en el Archivo Municipal de Lisboa, haciendo con que, en términos de volumen documental, sea solo superado por el Archivo Nacional de la Torre do Tombo, el Archivo Nacional de Portugal, y por el Archivo General del Ejército, afirmándose como el primero a nivel municipal. La organización de los expedientes de obras particulares en su fase inicial es de responsabilidad del Servicio Instructor de Urbanismo, competiendo al Archivo Municipal de Lisboa el mantenimiento de los expedientes de obras particulares, es decir, el ingreso sistemático de los procesos de cada inmueble en sus varias vertientes. Um expediente de obra particular se identifica de forma inequívoca por um código numérico e respectivo local, es decir, la calle e número de polícia, atribuídos sequencialmente, numericamente, por los servicios de urbanismo quando se efectúa el pago de la licencia de construcción inicial, variando el número de volúmenes de cada expediente de obra particular en función de la dinámica de las intervenciones de que el edificio fue objeto. Por ejemplo, existen expedientes de obras particulares con apenas una unidad de instalación y otros con varias decenas, como es el caso del Estádio de Sporting Clube de Portugal, que está constituído por 179 volúmenes, o el referente al centro comercial El Corte Inglés, con 101 volúmenes. Cada expediente de obra particular está constituído por um conjunto organizado de processos que, apesar de pertencerem ao mesmo inmueble, são independentes entre si, estando sujeitos à tramitação administrativa própria, específica, com circuitos bem definidos e com um código alfanumérico exclusivo, de acordo com sua tipologia documental. Para cada color, uma diferente tipologia. Os diferentes expedientes los diferentes procesos de cada expediente de obra se encontram ordenados por ordem cronológica, del más antiguo al más reciente, permitindo a búsqueda e a recuperação eficaz e eficiente de la documentación, accediendo a todo el historial de cada edificio. La descripción de los procesos de obras particulares se basa en Xarc, una aplicación informática para la gestión integrada de archivos definitivos e intermedios, creada por el municipio de Lisboa en parcería con una empresa informática, la Mind, parametrizada
de acuerdo con las normas y directrices internacionales y portuguesas de descripción de archivo, con el objetivo de describir, digitalizar y difundir la documentación del Archivo Municipal de Lisboa. El CISARC presenta a sus usuarios la gran ventaja de permitir la consulta de información digitalizada en Internet a través del acceso a un índice digital de los expedientes de obras particulares con la indicación de los volúmenes en los que se ubican los procesos que lo integran. Y eso es el resultado de la descripción documental de cada volumen de un expediente de obra particular, como se ve ahora. El acceso a los expedientes de obras particulares resulta de los requisitos legales para el acceso a documentos administrativos, así como, muy importante, las limitaciones derivadas de la protección de datos. La cuestión del derecho de autor, de las órdenes de ingenieros y arquitectos, no impone restricciones de acceso, sino de uso. Las digitalizaciones son siempre efectuadas en color y a escala de los originales, permitiendo a los usuarios del Archivo Municipal de Lisboa sustituir la copia tradicional en papel por la impresión digital o grabación, es una opción de cada usuario, en CD o DVD. Las tipologías de formatos adaptados son el PDF para las piezas escritas y el formato DWF para las piezas dibujadas, así como el TIFF, dadas sus características de lectura libre y universal y imposibilidad de manipulación, edición. Todas las peticiones de reproducción son disponibilizadas en papel o, es una opción, de nuevo, en CD o DVD, preferencialmente em ficheiros PDF ou, em casos específicos, TIFF ou JPEG. Actualmente, portanto, o paradigma está cambiando profundamente neste preciso momento, portanto, agora se planteiam novas metodologias organizativas e parâmetros básicos para a implantação do urbanismo digital, onde se desmaterializam todos os trâmites devido à recente decisão dos serviços de urbanismo de abandonar a organização desta documentação, como presenté agora mesmo, argumentando que a acumulação de processos em los servicios es un gran problema y además la falta de personal para organizar y mantener físicamente los expedientes de obras particulares. Sin embargo, el concepto intelectual de los expedientes de obras particulares se mantendrá por las ventajas que permite agregar todos os processos relacionados com um mesmo edifício, por lo que o expediente de obra particular já não será uma realidade física, sino que terá uma existência virtual. Desta forma, as solicitudes de los usuários tendrán que realizar-se a nível de los processos e não de los expedientes de obras particulares, y toda la localización se hará a nivel del primero, portanto, de los procesos. Naturalmente, avanzar en este cambio estructural mucho profundo, sin perder las virtudes de la agregación física, solo es posible gracias a los recursos tecnológicos, y en este contexto es fundamental
adaptar a base de dados, XARC, que é referido, do Arquivo Municipal de Lisboa a esta nova forma de organização. Quando se iniciou o projeto pioneiro em Portugal de digitalização de los expedientes de obras particulares do Arquivo Municipal de Lisboa, em 2005, inicialmente se pensou em digitalizar todos os expedientes de obras a partir do número 1, pero se verificou rapidamente que só bastante mais tarde essa opção traeria vantagens. Se esses eram cálculos de repetibilidade, havendo-se apurado o valor de 11% de petições do mesmo expediente de obra particular por parte de diferentes usuários, por lo que se optou por digitalizar, em primeiro lugar, naturalmente, a documentação solicitada. No mesmo sentido, se optou por digitalizar apenas as tipologias documentais mais solicitadas, principalmente, e por esta ordem de importância que podem observar. Deste modo, sempre que há uma petição de reprodução de um expediente de obra particular, se digitaliza solo a documentação solicitada, sino as tipologias arriba indicadas, antecipando futuras solicitudes. Por conseguinte, as petições de reprodução seguintes já serão satisfeitas através da documentação que se encontra digitalizada e nesta se imprimem apenas os documentos solicitados. Bueno, as razões que determinaram a opção por lo digital são as principais. Primeiro, a preservação de los originales. Pido desculpa. El manuseio e a reprodução permanente levaram a acelerar seu estado de degradação, agravado por tratar-se de suportes frágiles, de grandes formatos e a color e escalas. A digitalização assegura a preservação de los expedientes de obras particulares, já que estes são desmaterializados solo uma vez, quedando-se os originales almacenados en el depósito y la copia digital en un servidor, siendo las peticiones de reproducción posteriores aseguradas por estas. Después, la difusión de la información. Los usuarios internos con permisos atribuidos por el Archivo Municipal de Lisboa pueden acceder en simultáneo a través de Internet a la información digitalizada en los expedientes de obras. También los usuarios externos pueden solicitar su consulta en la sala de lectura del archivo. La digitalización permite un acceso, como todos sabemos, simples, distribución en red, consulta simultánea de varios usuarios, reduciendo el tiempo de respuesta a sus solicitudes. Y por último, la tercera más importante, la calidad de resultados. La copia digital obtenida por la digitalización tiene más calidad que la fotocopia tradicional, ya que esta implicaba que los procesos fuesen desatados, organizados y nuevamente atados, como muestra esta imagen, con costes en términos de tiempo y de asignación de colaboradores. Por el contrario, con la desmaterialización, el proceso no es desgregado del expediente de obra, de forma que
Cualquier reproducción puede ser satisfecha inmediatamente sin necesidad de recurrir al original. Los objetivos para alcanzar, bueno, en líneas muy generales, para cumplir los 30 minutos son mayor accesibilidad y rapidez en la circulación de los expedientes de obras, normalización de procedimientos y tramitaciones y mayor eficacia de los circuitos documentales. Paulo tiene tiempo, no hay problema con el tiempo, estamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, podemos considerar dos grupos de usuarios que consultan los expedientes de obras particulares. Los primeros son los empleados, los trabajadores del municipio de Lisboa, que desarrollan su actividad en el ámbito de gestión urbanística, que es siempre la más importante en cualquier municipio. Portanto, estes empleados son los únicos que pueden solicitar y consultar la información fuera físicamente del Archivo Municipal de Lisboa. El segundo, los usuarios externos, está constituido, además, por el ciudadano común o municipio, por arquitectos, ingenieros, abogados, estudiantes, profesores, historiadores, investigadores, archivistas, bibliotecarios, documentalistas, agências imobiliárias, estudios, ateliês de arquitetura, urbanistas, etc. São muitíssimos, que podem efetuar consultas presenciales en la sala de lectura del Archivo Municipal de Lisboa o solicitar la reproducción de información y pedir, solicitar documentos certificados. Los usuarios del Archivo Municipal de Lisboa pueden obtener reproducciones en papel y digitales de los expedientes de obras particulares, salvaguardando las limitaciones derivadas de la conservación de los documentos y las restricciones impuestas por la ley. Las solicitudes de consulta y reproducción de esta documentación se refieren sobre todo a la consulta de antecedentes con el fin de realizar trabajos, obras, construcción en el propio edificio, pero también con fines de investigación, maestrías, doctorados, o simplesmente porque quieren tener el proyecto en su poder y saber cómo se construyó el edificio donde viven. Una solicitud frecuente es para las licencias de uso, es la tipología documental, requeridas en la mayoría de los casos para llevar a cabo las escrituras, por tanto, la compra de un inmueble, ya que son una condición legal para esta finalidad. El acceso a la información digital o en otro soporte, como por ejemplo papel, vegetal y otros, independientemente de sus formatos que todavía no fueron digitalizados, es efectuado de las siguientes formas. A través del sitio web del Archivo Municipal de Lisboa, después presencialmente en la sala de lectura de este archivo, en el balcón de atendimiento municipal del edificio central del municipio de Lisboa y en balcón intermunicipal da Loja do Cidadão. Es, como decir, la tienda es lo mismo que loja
tienda del ciudadano en español. En esta situación pueden enviarse la documentación para una dirección, para donde vive la persona. Y finalmente, por los servicios municipales, cuyos técnicos tengan permiso de acceso cuando necesitan un expediente de obra para la instrucción de un acto administrativo o procesal. Además de estos, también los peritos de la Hacienda tienen carta blanca, por tanto pueden acceder por internet a esta documentación. En lo que respecta a los tiempos de espera, uno de los mejores indicadores para medir la calidad de cualquier organización, con vista a la oferta de un servicio eficiente, eficaz, estos tiempos de espera, por tanto, disminuyeron mucho después de la implantación del proyecto de digitalización en el Archivo Municipal de Lisboa y de una primera fase de adaptación del paso de un servicio de reprografía a un servicio digital. En ese sentido, cuando la información pretendida se encuentra digitalizada y la petición es hecha presencialmente, la recogida es efectuada en el momento. En el caso de que las solicitudes sean hechas online, el plazo legal es un máximo de 3 días. Por último, tratándose de peticiones de información que todavía no se encuentran digitalizadas, estos son satisfechos en un plazo máximo de 10 días, de acuerdo con el Código do Procedimento Administrativo. Podemos concluir que los expedientes de obras particulares, además de su valor primario, portanto, legal, probatório, fiscal, administrativo, se caracterizam por uma grande riqueza informativa, portanto, el valor secundário, sendo indispensáveis para o estudo da evolução urbanística e arquitetónica de qualquer cidade do mundo, justificando su conservación permanente en los archivos como testimonio, como prueba de la actividad de la entidad productora y memoria colectiva. La organización de los expedientes de obras particulares del municipio de Lisboa tiene dos dimensiones, una física y una intelectual. La primera, el aspecto físico, se refiere a la agregación de los respectivos procesos relacionados con cada uno de los procedimientos urbanísticos en un mismo edificio. A su vez, la perspectiva intelectual se refiere a la noción de edificio y local y morada, que justifican la asignación del número del expediente de obra, permitiendo la georreferenciación de un edificio a través de la dirección. Tendo en cuenta esta organización en el Archivo Municipal de Lisboa, un expediente de obras particulares constituye un macroproceso. Es un termo archivístico en Portugal. Es decir, se refiere al conjunto de procesos para diferentes fines que reúne toda la información relacionada con un mismo edificio en función, portanto, es lo elemento agregador de los diferentes procesos que integram o expediente de obra particular. Portanto, tiene tramitación específica, circuitos documentales propios. El elemento agregador es la dirección
apresentando, portanto, como una grande ventaja para permitir una recuperación más efectiva y eficiente del historial de un determinado edificio. Portanto, a especificidade da organização desta documentação do município de Lisboa, cujo modelo se segue em outros municípios de Portugal, resulta da agregação física de todos os experientes que lo integram, cada um experiente autónomo diferente de los demás. Es un modelo de organización muy singular. Meu orientador de doctorado, profesor Julio Serrás Díaz, para él son las palabras de este profesor, es absolutamente singular este modelo. Bueno, pero la reciente decisión de los servicios de urbanismo de interrumpir la organización presentada, manteniendo, sin embargo, la dimensión intelectual del expediente de obra particular, que permite agregar todos los procesos relacionados con un mismo edificio, es de facto una gran ventaja. Implica que o expediente de obra particular se convertirá em uma realidade virtual, não há processos físicos. Esta modificação em la que os recursos informáticos têm um papel decisivo deve entender-se no contexto de estabelecer as premissas funcionais, tecnológicas y archivísticas para el desarrollo del urbanismo digital con profundas consecuencias para la organización de esta documentación a nivel de su archivo, acceso y uso. Analizadas sus numerosas ventajas, esta presentación afirma, creo que de modo decisivo, la importancia de la digitalización de los expedientes de obras particulares en la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios del Archivo Municipal de Lisboa y también, muy importante, en la resolución del conflicto entre los usuarios internos y externos en lo que se refiere a la consulta, evitando su préstamo a los servicios del municipio y determinando que sea integralmente facultada a estos en soporte digital para que la obra, para que el expediente del punto de vista físico permanece siempre en el archivo. La digitalización ha revelado ser un factor de competitividad con ganancias de productividad a través de por ejemplo, la transparencia de los actos administrativos, desburocratización de procedimientos, simplificación de procesos, reducción del tiempo de recuperación de la información y aumento de la calidad de la respuesta. Finalizo con la indicación de las principales referencias. Estes tres últimos artículos integram las actas de las cuartas jornadas de los archivos municipales de Cantabria, realizadas en España en el 3 y 4 de abril de 2003 y publicadas por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria y por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Estas jornadas, estas actas, sobresalen por ser el único evento científico
del que tengo conocimiento en todo el mundo, integralmente dedicado a los expedientes de obras particulares y municipales. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Pablo, excelente y muy completa tu disertación. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, si alguno quiere realizar alguna consulta, ahí hay una consulta de Antonella Pizarro. Ella pregunta, ¿de qué material son las unidades de conservación que contienen los expedientes? Ya que mostró una imagen al comienzo de la presentación. Y si estas unidades disponen una por cada uno de los expedientes. Portanto, los materiales en una primera, en los primeros tiempos eran de, como se dice en español, cartón. Sin cartón. Ahora son en plástico. ¿Es la misma palabra en español? ¿Plástico? Sí, plástico. Ok, perfecto. Pido desculpas a Leandro. ¿Es posible de repetir la segunda pregunta? No hay problema. ¿De qué materiales son las unidades de conservación que contienen los expedientes? Y si disponen una por cada uno de los expedientes. Sí, portanto, cada expediente, considerando las intervenciones de que el respectivo inmueble fue objeto, portanto, tiene una unidad de instalación, pero, como ha mencionado, más de 100 o varias decenas. Portanto, para cada volumen, portanto, una diferente unidad de instalación. Muy bien. Después hay, bueno, muchas felicitaciones. Excelente disertación. Muchas gracias. Felicitaciones. Sí. Y una vez más pido disculpas por mi castellano, no es mi lengua natural. Se entendió todo muy bien, Pablo, Gracias. muy claro y muy conciso. Perfectamente. Agradecidos desde la comisión organizadora, Pablo, por la presentación, la predisposición a participar. Encantado de tenerlo aquí con nosotros y quedamos en contacto seguramente para futuros Encantado. eventos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.